Hola, mi nombre es Alex y hoy les voy a presentar árboles ABL, los cuales se originaron por la optimización de la complejidad temporal en el peor de los casos de un árbol binario de búsqueda, en donde sus autores es G. Adelson y Belsky and E. Evans, por eso sus abreviaciones ABL, en 1962. Como definición formal invariable de altura, para todo nodo que se encuentra, su altura de tanto del subárbol izquierdo menos el subárbol derecho va a ser más pequeño o igual a 1. Esta condición debe cumplirse para cada nodo del árbol, garantizando que su altura sea en el peor de los casos, del logaritmo de n, evitando la degradación a una lista enlazada en donde únicamente todos los elementos están apuntando a un solo lado. En el árbol ABL, el balanceo va a pertenecer al intervalo de -1, 0 o 1 en todos los nodos. Y el árbol degenerado, la altura del árbol acumulado va a ser más grande, por lo que su complejidad en ese caso sería logaritmo de n. Ok, un árbol binario de búsqueda versus un árbol ABL, pues el árbol binario de búsqueda en su balanceo no tiene ninguna regla y su altura en el peor de los casos puede ser n. Su complejidad tanto de búsqueda es n, pero tiene un costo operativo bajo en inserción y además que es bastante inestable en lectura. Por otro lado, el árbol ABL tiene en el balanceo en su altura, como lo habíamos mencionado antes, de cada nodo va a ser más pequeño, igual a 1, y su altura, en el peor de los casos, va a ser un logaritmo de n garantizado. Su complejidad va a ser logaritmo de n siempre, y los costos operativos, que es pues su sobrecarga de cálculo por rotación. Ok, factor de balanceo en la fórmula de la altura va a tener que la altura de un nodo va a ser igual a la altura de su árbol derecho, restándole la altura del subárbol izquierdo, en donde los valores válidos van a ser -1, 0 o 1. Y en donde se va a presentar casos en donde si la altura es más grande que 1, se requiere rotaciones para restaurar el invariante ABL. Y la estructura que vamos a implementar en C++ es esta, en donde va a tener un entero que va a ser la llave, un nodo que va a apuntar a la izquierda, un nodo que va a apuntar a la derecha, y va a almacenar un entero que va a ser la altura. Esto es crucial para calcular su altura del nodo. Ok, acá tenemos los tipos de rotaciones, en donde vamos a empezar con rotaciones simples, en donde estamos de izquierda a izquierda o derecha a derecha, en donde acá tenemos un ejemplo de la función de rotación izquierda, el cual va a enviar un nodo y recibe un nodo, en donde básicamente es esto. Como se está viendo acá, se está haciendo una degradación como un tipo de lista enlazada, y el cual pues va a ser una rotación simple a la derecha en el 5, haciendo que sea 4, 6, 5 y 7, y no simplemente como un tipo de lista enlazada. Y también tenemos a la rotación simple izquierda y a la rotación simple derecha, que es básicamente lo mismo que esto. Ok, tenemos a otro tipo de rotaciones en donde se encuentran las rotaciones dobles, en donde estos hacen como un tipo de zigzag, no, en donde tenemos un nodo Y con hijo izquierdo X y con X con hijo derecho Z, en donde el paso 1 es una rotación simple a la izquierda sobre el hijo izquierdo X, en donde se corrige el zigzag interno, transformándolo el derecha el izquierda-derecha en un izquierda-izquierda. Y finalmente hacemos una rotación simple izquierda, en donde pues esto básicamente va a restaurar la invariante de la altura del nodo, que va a ser más pequeño, igual a 1. Y al aplicar una sola rotación no es eficiente para casos internos, porque la doble rotación es obligatoria para las configuraciones de zigzag. Ok, vamos continuando. El trade-off de árboles ABL, en donde tenemos sus ventajas y desventajas, en donde pues en sus principales ventajas tenemos que pues sus búsquedas
son rápidas y predecibles, en donde va a tener un tiempo de logaritmo n. Su altura es estrictamente controlada y evita la degradación estructural como un tipo de lista enlazada, y tiene un rendimiento garantizado en el peor de los casos de logaritmo n. Sus desventajas: tiene una alta complejidad de implementación, una sobrecarga de memoria para las alturas y las inserciones y eliminaciones más costosas por rotaciones, ya que esto va a hacer que tengamos que hacer como una reestructuración global. Ok, vamos a casos de uso avanzado en su producción, en donde esto se usa tanto en base de datos y sistemas R2, en donde es la indexación con lectura intensas y pocas escrituras, los sistemas R2 con requerimientos de determinismo temporal garantizado, además de que también lo utilizan los motores de renderizado y estructuras espaciales, en donde se centra en la recuperación rápida y estructuras espaciales y gráficas. La altura estrictamente controlada del logaritmo de n garantizado en producción. Y ok, una vez que hemos acabado la parte teórica completa, vamos a continuar con su implementación en C++, con las inserciones, eliminaciones y rotaciones. Ok, vamos al nodo H, en donde acá tenemos if, ndef, define and if. Esto hace que a la hora que el compilador reciba este archivo, lo abra una única vez y no lo esté abriendo muchas veces, para que no genere duplicados ni errores, en donde vamos a tener la clase nodo, en donde en la parte de privado va a tener el enterodato, un nodo izquierdo, un nodo a la derecha y su altura, como estaba en la presentación. Además de que en el constructor siempre va a recibir un dato, y cabe recalcar que como estos datos están en privado, para poder manejarlos y modificarlos, vamos a utilizar los getter y setter, en donde get siempre te va a revolver ese entero y utilizamos cons para que no lo modifique, en donde simplemente este es para la lectura. Y vamos a utilizar setDato, el cual va a enviar un dato, y este set nos va a permitir modificar lo que esté en privado, estos datos de dato, izquierda, derecha y su altura. Ok, en nodos SP, acá tenemos al constructor y acá tenemos a sus funciones. Get, set, get, set, get, set, get, set. Ok, aquí tenemos al árbol ABL, en donde el lado privado vamos a tener un nodo que va a ser la raíz, y sus métodos auxiliares recursivos y de balance en el lado privado, en donde vamos a tener tanto insertar, eliminar, buscar, además del inorden, preorden y posorden. Y para poder acceder a estas, vamos a requerir unas funciones en público. Ok, ahora vamos a su implementación del árbol CCP. Ok, en donde vamos a tener que incluir los archivos .h, que estos deben ir en minúsculas, .h y entre comillas. Ok, acá tenemos el constructor, en donde pues principalmente al iniciar, la raíz va a apuntar al inicio porque no tiene ningún valor. Y acá vamos a tener la altura del árbol, el cual va a recibir un nodo. Y va a ir verificando si el nodo es igual al vacío. En caso contrario, bueno, va a utilizar la función de get para buscar la altura. Recordemos que get es un lector. Ok, vamos acá con la función de obtener balance, el cual también va a verificar que el nodo sí es igual a los vacíos, en donde va a llamar a la función obtener altura menos obtener altura. Uno es del lado izquierdo y otro es del lado derecho. Esto es, como lo habíamos mencionado, la altura de ese nodo, que debe ser, bueno, pertenecer a -1, 0 o 1. Vamos acá a las rotaciones de la derecha, como lo habíamos visto en la presentación, en donde creamos un nodo X, que va a ser igual a lo que tiene el nodo que hemos enviado Y, del lado izquierdo. Otro nodo que va a ser lo que tenga X en el lado derecho. Vamos a reasignar esto. Recordemos que sed es para reescribir y modificar estos datos en privado. Y acá tenemos
cómo calcular sus alturas, en donde vamos a revisar que sus alturas pertenezcan al intervalo correspondiente. Y finalmente va a regresar x, que va a ser un nodo. Recordando que esta función regresa un nodo. Vamos acá a la rotación izquierda, el cual es básicamente lo mismo que la rotación derecha, simplemente que vamos a cambiar sus funciones. En vez de izquierda va a ser derecha. Ok, vamos acá a la inserción recursiva, donde vamos a tener la función insertar, que va a llamar a insertar auxiliar, que esta es su forma recursiva, donde va a verificar de que si actual es igual al vacío, entonces va a regresar este nuevo nodo con el valor, lo que significa de que anteriormente la raíz era igual a nulo, por lo que ahora ya va a tener una raíz con un valor. Acá verifica si el valor actual es más pequeño, si el valor es más pequeño que lo que tiene actual, o la raíz, y en caso contrario va a verificar si es mayor. Ok, si no es ni pequeño ni mayor, significa que es igual y no se permiten duplicados. Enviamos este mensaje. Acá respetando también de que el árbol binario de búsqueda, lo más pequeño siempre va a la izquierda, lo más grande se va a la derecha. Aquí calculamos su altura, acá llevamos a la función obtener balance. Acá vamos a la función buscar, el cual recibe un valor, el cual para buscar vamos a tener que necesitar un nodo que va a ser resultado, que va a buscar auxiliar, que es esta función que va a hacer recursivamente. Y nos va a regresar un nodo y va a verificar si el nodo actual es el vacío o si el nodo actual en su apartado de getDato, que es para leer el dato que contiene, es igual al valor. Va a regresar entonces actual. Si el valor es más pequeño que actual get, va a regresar el auxiliar del lado izquierdo, pero si es más grande, entonces pues va a ir del lado derecho, recordando que estamos en un árbol binario de búsqueda. Y aquí están las funciones en inorden, que se llama recursivamente, en postorden, que lleva su función recursivamente, y preorden, que va a ser a su función recursivamente, que sus únicas diferencias es el orden en que se imprimen, en que se imprime el dato. Ambos van primero a la izquierda, luego a la derecha, recursivamente, y luego acá tenemos a la función eliminar un nodo, el cual recibe un valor y se va a llamar a esta función, que es la cual actúa recursivamente, verifica que si el nodo actual es el vacío. Acá verifica si el nodo a eliminar es más pequeño del lado izquierdo o derecho para ir encontrándolo. Aquí en el caso 1, 2, con un nodo con un solo hijo o vacío. Aquí en el caso 3, con 2 hijos para obtener el sucesor en order. Y luego acá verificamos si el árbol tenía un solo nodo y se eliminó. Y acá tenemos los datos en el caso izquierda-derecha, en el caso izquierda-izquierda, derecha-derecha, derecha-izquierda. Y finalmente tenemos a un nodo con valor mínimo, que esta función lo que hace es buscar el nodo que va a tener el valor más pequeño, por lo que siempre va a ir buscándose y llamándose recursivamente a la izquierda. Y acá tenemos cellmind, que está dentro de un do while para que se vaya repitiendo. Selección 1, 30, 1, 20, 1, 10, y el cual apareció una rotación simple a la derecha. Seguimos con el 50, con el 40, con el 30, con el 60. 50, 1, 40, 1, 30. Vamos a buscar el 50. Vamos a eliminar el 10. Y vamos a ver el 4, el 5 y el 6. En preorden, postorden e inorder. Ok, con eso sería todo y muchas gracias por ver el video.